Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle. Y efectivamente continuamos con más información y ponga mucha atención. Puede que usted tenga algunas molestias en su abdomen, no sé, que tenga por ahí algún ardor, síntomas de gastritis o algún otro malestar. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿será que ya será necesaria alguna gastroscopía? O lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cada cuánto yo debería llevármela a cabo? Bueno, le cuento que hay algunas razones, vamos a hablar de más de 5 razones principales por las cuales uno debería encender esas lucecitas rojas para decir ya es momento de hacérsela. Y para eso nos acompañamos de la gastroenteróloga, la doctora Andrea Alfaro, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Buenos días. Bienvenida acá a la revista y son muchas las cosas que nos pueden hacer pensar en que ya es momento definitivamente de llevarse a cabo una gastroscopía, definitivamente. Claro, la gastroscopía la podemos hacer en 2 escenarios. Uno es cuando tenemos síntomas, que los vamos a ir desarrollando, y la otra es de prevención o de tamizaje. Entonces, cuando hablamos en la población costarricense y el cáncer gástrico, por ejemplo, aunque la cantidad de casos va disminuyendo, la mortalidad por cáncer gástrico sigue siendo la principal en el país cuando hablamos de cáncer. Entonces, a partir de los 35, 40 años deberíamos tener una gastroscopía de revisión y según lo que encontremos, pues vamos planeando, digamos, controles posteriores. Y luego vienen los síntomas. Así es, así que vamos a entrar en materia porque definitivamente hay varias razones por las cuales usted de pronto debería ya pensar en llevarse a cabo este diagnóstico. Vamos a empezar por el primero, por el reflujo. Yo voy a poner por acá de pie porque también tenemos la pizarrita activada para que usted vaya tomando nota en su casa también. Cuando hablamos de reflujo, esa sensación como de que yo siento que viene algo por acá que puede ser estando inclusive acostado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el reflujo se presenta según los pacientes, como dice usted. De pronto me comí algo, así sea un vasito con agua o una galleta soda, y tengo la sensación de que algo se devuelve. O de pronto al agacharme, o cuando estoy acostada, pierdo el efecto de la gravedad, ¿verdad? Justamente, entonces siento que algo se devuelve. ¿Esto va a suceder siempre después de que yo consuma algún alimento o puede darse en cualquier momento, doctora? Se da especialmente con algunos alimentos. Hay alimentos que, digamos, si pensamos en la anatomía, vamos a hacer un dibujo aquí sencillito. Este es el esófago, aquí viene el estómago, ¿ok? Y luego aquí viene el duodeno. Entonces resulta que yo aquí tengo un anillito, ¿verdad? Viene el esófago, viene el estómago. Hay algunas características anatómicas que hacen que el contenido del estómago, ¿verdad?, no se devuelva, ¿ok? Algunos de ellos es, por ejemplo, este anillito, que es un esfínter. Entonces él es, lo que hace es que cierra, ¿verdad? Se retrae. Exacto, se retrae. Él normalmente se puede abrir cuando está muy distendida la cámara gástrica, hay mucho gas y de pronto nosotros ocupamos, por ejemplo, eructar, que es algo normal. Se abre transitoriamente, sale el gas y listo. Pero hay alimentos, por ejemplo, el café, el té negro, el té de menta, la menta piperita, el tomate, ajo, cebolla, licor, gaseosas, que van a hacer que este esfínter se abra y van a favorecer el reflujo, por ejemplo. O cuando ese anillito ya está más abierto, por eso es que cuando estamos acostados muchos pacientes dicen, no, a mí el reflujo es nocturno. ¿Qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, elevar la cabecera de la cama. ¿Eso qué significa? Si esta es la cama y esta es la almohada, ¿verdad? O aquí va mi cabecita, aquí están los pies, entonces yo voy a poner una calza aquí de unos 10, 15 centímetros, ¿verdad? Para que haya una inclinación y entonces el efecto de la gravedad no afecte tanto. Ahora, ¿cuándo ya no es normal que yo tenga reflujo ante este tipo de alimentos y diga, ahora sí, ya, sí o sí, tengo que hacer una gastroscopía? Claro, una es en todo paciente mayor de 50 años con reflujo, de fijo hay que hacer una gastroscopía, porque ya hay más riesgo de que esa mucosa que se inflama haga un cambio que se llama esófago de Barrett, que aunque el riesgo de cáncer de esófago es pequeñito, ahora tenemos tantos pacientes, principalmente por la obesidad, tabaco, la edad, se van sumando y entonces ya tenemos más casos, por ejemplo, de cáncer de esófago, aunque sigue siendo pequeñito. Lo otro es que si yo ya hice cambios en la dieta y de pronto ya necesito los antiácidos, ¿verdad? Que yo sí hoy me tomo una pastilla, un antiácido y se me quitó. Pero se vuelve frecuente. Exacto, pero ahora lo uso hoy, mañana, pasado mañana, la semana pasada me compré un frasquito y ya se me acabaron. Entonces uno dice, no, los síntomas son persistentes, es momento de revisar. Ok, otra de las razones para que usted tome nota es el dolor abdominal. Pero cuando hablamos de dolor abdominal pueden haber muchísimas causas. Entonces, ¿dónde debería de presentarse el dolor abdominal para que yo diga, esto ya no es normal?
Claro, también hay que pensar que depende de los órganos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Por eso Porque- digo, o sea, ¿dónde yo ya debería decir, aquí ya me preocupo? Entonces yo digo, si el esófago está por aquí el estómago, porque de pronto el dolor es más hacia la vesícula, por Ajá. acá, o de pronto estamos pensando que sea una diverticulitis más abajo, etcétera. Pero usualmente cuando estamos hablando del estómago, el dolor tiende a ser más arriba, lo que uno dice normalmente la boca del estómago. Cuando está por este lado. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de ardor estomacal, entonces igual, debería de ser un ardor en esta zona, el que ya me Usualmente. preocupe, y regularmente cuando hay ingesta de alimentos. Siempre que hay ingesta de alimentos, si hay ardor estomacal, ya debería ser un síntoma que me preocupe. Hay, digamos, dos escenarios, porque, por ejemplo, si hablamos de úlceras gástricas y úlceras duodenales, se comportan un poquito diferente. Alguna va a doler más con el ayuno, ¿verdad? Y otra después de haber comido, porque más bien ese alimento con ácido pasa al duodeno. Entonces, independientemente si es cuando como o con un ayuno, digamos, más prolongado, un dolor persistente nunca es normal. Porque Siempre mucha hay que gente, revisar. doctora, dice, bueno, es que yo regularmente me estreso montones, ¿verdad? Y esto me termina causando gastritis o gastroenteritis, entonces lo normalizan, ¿verdad? ¿Hasta Sí. qué punto ya uno debería pensar en una gastroscopía? Sí, siempre el factor de estrés va a ser un gatillo, un desencadenante, pero digámoslo así, usualmente no es el estrés solito el que ocasiona una úlcera, ¿verdad? Ya yo tengo algún factor de riesgo. Por ejemplo, puede ser que tenga infección por la bacteria del Helicobacter, que sería el principal factor de riesgo para desarrollar una úlcera, así como cáncer gástrico. Si además he estado tomando antiinflamatorios, me caí, o el ortopedista me vio, me mandó antiinflamatorios, entonces tengo bacteria del Helicobacter, toma de antiinflamatorios y el estrés que esto me genera, ¡pum! Claro. Una úlcera y hasta puede ser un sangrado digestivo. Entonces vamos a ir sumando factores. Por eso el estrés, sí es un desencadenante, pero no lo podemos como subestimar y decir, sí, es puro estrés. Sí, poder en aumento. Ahora, Exacto. la pérdida de peso. Sí, la pérdida de peso es importante. Si no estamos haciendo cambios en la dieta, si no estamos haciendo más Mucho ejercicio. ¿verdad? Si no hay algo que lo justifique y empezamos a perder peso, es importante poner atención, ya sea el peso en la báscula o en la ropa, ¿verdad? Que yo digo, qué raro, mira, mami ha ido bajando de peso y cambió de talla, pasó el Día de la Madre, tuvimos que cambiarle la ropa. Mami, ¿usted se siente bien? Sí, sí, es que ya me da poquita hambre. Bueno, sí, es una adulta mayor. Eso le pasa a los adultos mayores. No, no es normal. Entonces, cuando hay una pérdida de peso sin causa aparente, ya Sí, debería ser sí. un llamado de atención. Y no se puede justificar porque es una adulta mayor, porque es que está muy estresado. Hay que buscar un No hay poquito una más. justificante. Ahora, usted nos hablaba de este anillito que en algún momento se puede expandir cuando hay un eructo, por ejemplo. Pero otra de las razones puede ser exceso de eructo. Sí, digamos, si uno tiene varios síntomas, como una sensación pronta de llenura, ¿verdad? Que uno dice, qué raro, yo antes me comía esto y estaba satisfecho, pero ahora voy por la mitad del plato. Si estoy y- comiendo poquito, igual Sí. tengo exceso Exacto, de llenura. estoy muy lleno, o tengo mucha distensión y entonces paso eructando constantemente, o tengo flatulencia. De pronto no es solo el estómago, sino hay un problema en el duodeno también, ¿verdad? Pero entonces ya estas cositas que persisten y son molestas y nos afectan la calidad de vida, y entonces ya voy a un lugar y prefiero no comer, prefiero no salir, hay que investigar. Ahora, No, también normal. cuando la persona va a defecar y es de color negro ya como Sí. betún. Sí, cuando las heces son negras, como color betún, carbón, ¿verdad? Oscuras y usualmente tienen un olor muy fuerte, como penetrante, hay que pensar en sangre digerida. Y eso no es normal, ya sea por una úlcera, ya sea por un cáncer, hasta puede ser que haya estado con vómitos persistentes y tiene un desgarro pequeñito por aquí en el esófago, ¿verdad? Entonces, defecación, ¿verdad? Oscura es motivo para hacer una gastroscopía. Otra de las razones posibles, y se puede dar mucho en adultos mayores, es la disfagia o la dificultad para tragar. Sí, y esto es muy importante, lo que dice usted de adultos mayores. ¿Por qué lo menciono? Uno, nuestra población, ¿verdad? Mayor va en aumento, y lo otro es que tendemos a justificar muchas cosas por ser adulto mayor. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que ellos a veces les da vergüenza con la familia, entonces no les dicen abiertamente lo que sienten. Les cuesta tragar y entonces dicen, no, no, ¿sabes qué? El arroz hacémelo más suavecito, que como arroz guacho. O no, no, mejor voy a comer puré. O no, el pan tiene que estar realmente mojado en el café. Y a veces pasa, digamos, desapercibido estos pequeños cambios. Pero si hay dificultad para tragar, hay que revisar
porque desgraciadamente nos hemos encontrado muchos casos de cáncer avanzado en adultos mayores que lo que han hecho es ir cambiando paulatinamente la dieta y entonces a la familia le cuesta mucho percibir que hay algo que anda mal. Y qué importante, doctora, porque estos cambios, como usted mismo lo indica, pasan desapercibidos y muchas veces no preguntamos el motivo del trasfondo por el cual el paciente o el familiar ya no está queriendo consumir los alimentos que típicamente estaba acostumbrado a consumir de otra manera. Sí. Eso es algo que siempre nos tiene que llamar la atención. Cuando alguien empieza a cambiar la dieta y no es porque está acompañado de nutrición, no es porque quiere mejorar, digamos, la calidad de lo que come. Ahora que están presentando todas las frutas y vegetales, Claro. la verdad, si son esos cambios, perfecto, pero si más bien vamos restringiendo lo que antes se comía, cambiamos las texturas, hay que poner atención. Algo no anda Ahora, bien. otra de las razones, también podemos sentarnos si gusta, es cuando ha habido un antecedente de cáncer gástrico familiar en primer grado, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, el cáncer gástrico se puede presentar en forma esporádica y hasta un 10% tiene algún grado de asociación familiar. Entonces, la edad de inicio, de nuevo, puede ser unos 35, 40 años. La mayoría de los cánceres se van a presentar como en la década de los 60, los 70 años, porque ellos siguen una línea de evolución que casi siempre empieza con infección por la bacteria del Helicobacter. Y eso es importante. Siempre que nos hagamos una gastroscopía, hay que preguntarle al médico que nos los hace si hay criterios para buscar la bacteria, que casi siempre los hay, ¿verdad? Entonces, infección por la bacteria genera una gastritis aguda, una gastritis crónica, luego unos cambios que se llaman metaplasia intestinal, que es el tejido normal del estómago, cambia por uno similar al del intestino. Y luego hay displasia. ¿Esto qué significa? Que las células se empiezan a transformar, crecen más rápido y luego viene el cáncer. Esta es una línea que respetan la mayoría de los cánceres. Y por eso la idea de la gastroscopía no es hacerla a los 70 años donde vamos a encontrar un cáncer, es hacerla en forma temprana. Prevención. Exacto, donde vamos a encontrar un estómago que está con los pliegues gordos, gruesos, cubiertos de moco, rojos, y uno dice, ahí debe estar la bacteria, voy a tratarla, voy a revisar. O si hay un paciente que tiene atrofia extensa, ¿eso qué significa? Que el estómago usualmente tiene un montón de plieguecitos así gorditos, ¿verdad? Pero si yo veo un estómago liso, yo digo, aquí debe haber habido un proceso inflamatorio que me lo está alisando, o están esas plaquitas de metaplasia. Entonces yo sé que es un paciente que tengo que vigilar de cerca. Entonces, por ejemplo, si usted se hace una endoscopía, está todo perfecto, yo le digo, no se preocupe, en 5 años lo vuelvo a ver. Pero si yo encuentro que estos pliegues están planos, que hay plaquitas de metaplasia, posiblemente yo le diga, no, a usted lo veo en 1 año, porque tiene más riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. Entonces eso también es importante. El control de cada paciente va a ser diferente según lo que encuentre en el endoscopista. Y aquí también es importante hablar de la calidad de la endoscopía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo cuando entro en un estómago tiene que ser como un mundo maravilloso que descubrir, Claro. ¿verdad? Yo tengo que ver lo que está expuesto, pero tengo que buscar minuciosamente, con malicia, lo que ese estómago no me está diciendo abiertamente, ¿verdad? Entonces son esos pequeños cambios. O de pronto una ulcerita chiquitita en un sitio donde usualmente no está, you know. Definitivamente son cosas por las cuales tenemos que estar siempre atentos y, como usted lo dice, doctora, prevenir y no esperar hasta que ya sea demasiado tarde. Ella es la gastroenteróloga Andrea Alfaro. Muchísimas gracias por esta importante información.